Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Espero que estén bien. Vamos a orar para seguir con este estudio de las bienaventuranzas. Ya casi terminamos. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender su palabra y una vez entendida la podamos poner en práctica. Padre que estás en el cielo en esta hora, mi Dios amado, primeramente te damos honra y te damos gloria porque tú eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, eres nuestro Padre Celestial y mereces alabanza y mereces adoración. Ahora te pedimos, Señor Jesucristo, que sea usted hablando a nuestras vidas, que sea usted dándonos el entendimiento, la capacidad para retener todo lo bueno y ponerlo en práctica. Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos por medio de ella. Nosotros estamos conscientes de que tu palabra nunca vuelve vacía. Siempre hay algo para enseñarnos, siempre hay algo para guiarnos, siempre hay algo para exhortarnos si es necesario. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tus bondades, por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo con el estudio, hermanos, ya saben que la última bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Les vuelvo a repetir, como les dije al inicio de este estudio, que las primeras 4 bienaventuranzas expresan nuestra total dependencia de Dios. Y las próximas que estamos estudiando son la manifestación exterior en la vida cotidiana de esa dependencia de Dios, de esa sumisión que nosotros debemos de tener a Él. En las primeras 4 aprendemos a depender de Dios. En las primeras 4 nos enseña a que debemos de estar sumisos a su voluntad, y en las próximas 3 últimas, ahí nosotros demostramos exteriormente a los demás todo lo que hemos aprendido. Ya vimos que necesitamos tener un corazón limpio para poder un día ver a nuestro Dios cara a cara. La siguiente bienaventuranza está en el versículo 9 de San Mateo 5. Estamos estudiando en ese capítulo, San Mateo 5, versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren qué recompensa más bonita. Si nosotros somos pacificadores, entonces nosotros vamos a ser llamados hijos de Dios. Bienaventurados, recuerden, significa doblemente dichoso, doblemente bendecido. Aquellos pacificadores, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos del Señor. Hay muchos que son criaturas de Dios, hechos por Él. Pero solo aquellos que vienen a los pies de Cristo y le reconocen como su Señor y Salvador personal es que entran a la categoría de hijos de Dios. Pero aún en medio de esos que ya aceptaron, vamos a ver esta bienaventuranza, porque a veces no promovemos la paz entre nosotros mismos. Entonces, si nosotros no cumplimos con esta bienaventuranza de ser pacificadores, no vamos a poder ser llamados hijos de Dios. En el Evangelio de San Juan encontramos la palabra de Dios que nos dice San Juan 1. En San Juan 1 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que le creen en él, les dio el don, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y hoy se reitera nuevamente en esta bienaventuranza que los pacificadores van a recibir la recompensa de ser llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza, cuando Jesús la predicó allá en el monte, allá en el sermón del monte, yo me imagino que para el pueblo judío de aquel entonces fue algo decepcionante oír esto. ¿Por qué fue decepcionante? ¿Por qué les provocó decepción a ellos? Porque para muchos judíos de aquel entonces,
Ellos tenían equivocadamente la interpretación del Mesías que iba a venir, del Mesías prometido. Ellos esperaban en sí no a Jesús como vino a la tierra. Ellos esperaban a un líder militar, un conquistador por la fuerza, un estadista materialista. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la opresión de los romanos. Estaban bajo el yugo de los romanos. Entonces ellos vivían esperando y añorando a un Mesías como un líder militar, como un conquistador por la fuerza, como un gran estadista materialista, no como el Jesús que se presentó en aquel entonces, que promovía la paz, que promovía la aceptación, que promovía el perdón, que promovía la unidad. Entonces ellos al oír esta bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, yo me imagino que se volvieron a ver qué es esto, cómo este va a ser el Mesías. Nosotros no necesitamos a alguien que venga a declarar paz, no, nosotros necesitamos a alguien que venga a liberarnos del yugo de los romanos. Israel, si usted recuerda, desde el tiempo de Saúl, antes de que Saúl fuera elegido rey de Israel, ustedes saben que Saúl fue el primer rey de Israel, ellos vivían bajo la teocracia, teo, Dios, gracia, gobierno, el gobierno de Dios. Israel era la única nación que no tenía rey físico, pero siempre Israel, queriendo llevar la contraria, en desobediencia a Dios, ellos comenzaron a exigir un rey. Ellos querían un rey igual que las otras naciones, un gobernante igual que las otras naciones, y vinieron y menospreciaron el señorío del amor de nuestro Dios. ¿Recuerdan a un Samuel triste que le decía, Señor, quieren un rey? Y Dios le respondió a Samuel, no te preocupes, Samuel, ellos no te están rechazando a ti. Al que han rechazado es a mí. Y Samuel se sentía tan mal porque Israel insistía, queremos un Dios, pero queremos un rey, pero este rey les va a cobrar impuestos y va a tomar a sus hijas. No importa, nosotros queremos un rey. Entonces, desde el antaño, desde el pasado, antes de Saúl, nosotros nos venimos encontrando con un Israel que demandaba un rey físico, un hombre que los gobernara. Entonces vino lo que era la monarquía. La monarquía tiene que ver con lo que son los reinados, los diferentes reyes que tuvo Israel, y vino a reemplazar lo que yo les decía, la teocracia. La monarquía, el reinado de hombres, vino a reemplazar la teocracia, que era el reinado de Dios. ¿Por qué? Por la dureza del corazón que caracterizaba al pueblo de Israel. Entonces, el Señor es el único conquistador verdadero. ¿Por qué? Porque primero y sobre todo conquista los corazones de sus hijos. Él es el conquistador por excelencia. Su propuesta al conquistarnos es cambiarnos ese corazón duro, ese corazón de piedra que habla el salmista, por un corazón dócil, por un corazón pacífico, por un corazón de carne. Pero nunca lo va a hacer por la fuerza, sino voluntariamente. Por eso es que se hace necesario que uno venga voluntariamente a los pies de Él y decirle, Señor, yo quiero cambiar. Reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de ti, reconozco que solo tú me puedes ayudar. Entonces Él viene y conquista nuestros corazones y saca ese corazón duro de piedra y pone uno nuevo de carne. Voluntariamente, si usted lo permite. Entonces, cuando nosotros vemos a un Jesús ya aquí en la tierra, predicando, haciendo milagros, haciendo prodigios, la intención de los milagros de Jesús no era tanto llamar la atención del pueblo para que lo eligieran rey. No, él no quería impresionar al pueblo. Oh, mira, hace milagro, hace prodigio y levanta muertos. No era esa su intención, aunque en eso estaba el deseo de los israelitas en aquel entonces. Lo querían elegir rey. El propósito cuando él hacía milagros era revelarle la naturaleza divina que había en él,
para que lo oyeran y obedecieran su voz. Él quería revelar su naturaleza divina. Y al revelarse como Dios, como un Dios todopoderoso, como un Mesías que sanaba, que levantaba muertos, entonces ellos podían oír su voz y obedecerlo. Pero el pueblo dijo, oigan bien, si puede hacer milagros, entonces que nos haga el milagro de liberarnos del yugo de los romanos por la fuerza. Ellos querían eso de Jesús, pero Jesús no vino a eso a la tierra. Recuerdan, él en varias ocasiones les decía, mi reino no es de este mundo, sino mis seguidores estarían peleando. Ellos no captaban la esencia de la venida del Señor. Ellos no captaban por qué era que Jesús se presentaba como un Señor milagroso, como alguien que hacía milagros. Él quería captar la atención de ellos. ¿Para qué? Para que oyeran su voz y le obedecieran. Ellos exigían, haces milagro, entonces líbranos de este yugo romano. Pero él reiteradamente venía y les explicaba, no, yo no vine a eso, mi reino no es de este mundo, yo no vine aquí a esta tierra para ser rey de ustedes, no vine a esta tierra para sentarme en un trono, no, yo vine a esta tierra a servir, yo vine a esta tierra a sanar, a liberar, a hacer cosas, a hacer milagros. Pero ellos, como estaban con esa idea en su mente, de ser liberados del yugo, sabían de la profecía de un Mesías prometido, pero como les dije al inicio, ellos no querían a Jesús. Ellos querían un líder militar. Ellos querían un gobernante poderoso que viniera con mano fuerte, hiciera guerra a los romanos y los sacara de la esclavitud que ellos vivían, del yugo de los romanos. Jesús no vino para ser igual al mundo, ni siquiera para ser diferente del mundo, sino para redimirlo con su sangre. Él vino a derramar su sangre preciosa a este mundo para redimirnos, para comprarnos. Redimirlo es un sinónimo de compra. Él nos vino a comprar con su sangre preciosa. Pero ¿qué hizo el mundo? No solo lo rechazó, lo hirió hasta quitarle la vida. ¿Por qué? Porque no cumplió las expectativas de ellos. Porque no respondió a las exigencias de ellos. Queremos a alguien que nos libere del yugo. Jesús les decía, no, ese no es mi asunto. A eso no vine yo. Yo vine a liberarlos del yugo del pecado. Yo vine a liberarlos del yugo de las enfermedades, del yugo de los problemas, del yugo espirituales, no de ese tipo de yugo. Y lo vemos a él no poniendo resistencia, tampoco adoptó una postura contraria a sus enseñanzas toda su vida. Todo lo que él predicaba, él lo vivía. Jesús fue un pacificador y murió como un pacificador. Por eso sus discípulos fueron impactados y transformados. ¿Recuerdan a Pedro cuando le arrancó la oreja al soldado? Jesús le dijo, no hagas eso. El que a espada mata, a espada muere. Él no vino a provocar pleito. Él no vino a provocar guerra. Él vino a provocar paz, a ser un pacificador. Él quería el bienestar de todos. Así que su ejemplo vino y transformó a sus discípulos. Los que lo conocieron y lo vieron y se dieron cuenta que él nunca pecó y por eso pudo ser un pacificador. Por eso a su tiempo los discípulos no tuvieron de otra, sino que ellos comenzaron a despojarse de todas esas cosas malas, de todo ese problema de carácter. Recuerden que sus discípulos eran explosivos. Uno de ellos era el apóstol Pedro, el discípulo Pedro. Eran explosivos y ellos al ver el ejemplo vivo de su maestro
cómo él vivía, lo que predicaba, ellos comenzaron a seguir ese ejemplo, despojarse de ese viejo hombre que estaba en el interior de sus vidas para que de esa manera ellos también pudieran ser pacificadores. Por lo tanto, para que en una sociedad o en un lugar haya paz, haya armonía, haya progreso, no se requiere más escuelas ni más fuentes de trabajo, sino de más personas que promuevan la paz, de más pacificadores, de más hijos de Dios. Porque si usted es un pacificador, usted es llamado hijos de Dios. La sociedad se va a ver transformada en verdad hasta que las personas sean transformadas desde su interior. ¿Cómo nosotros podemos provocar esa transformación? ¿Cómo nosotros podemos hacer que las personas que no han cambiado puedan cambiar su comportamiento? Solo hay una manera: convertirse en hijos de Dios. Y reciben la naturaleza de ser pacificadores. Es por eso que nosotros debemos de predicar un evangelio de unidad, un evangelio de salvación, un evangelio de sanidad. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Y una vez que las personas escuchen estas buenas nuevas, estas buenas noticias, van a ser movidos a buscar de Dios. Y al buscar de Dios van a querer ser como Jesús. Y el ejemplo de Jesús está todo escrito en los evangelios, desde Mateo hasta Juan. Y aún las cartas hablan de cómo fue nuestro maestro. Y vamos a aprender a ser como él. Y una de las cosas que él, de sus características, de su personalidad, es que era un pacificador. ¿Qué es un pacificador entonces? Un pacificador no es el que siempre evita problemas, sí por ello sacrifica la verdad y la justicia. No puede sacrificarse la verdad, no puede sacrificarse la justicia. Entonces, un pacificador, voy a tener que mentir, voy a sacrificar la verdad con tal de que no se arme problema, con tal de que no haya guerra, con tal de que no haya pleito. No, eso no es ser un pacificador. Eso es lo contrario. Usted está fallándole a Dios, usted está sacrificando la verdad, usted está siendo injusto con tal, entre comillas, de no provocar pleito o dificultades. Entonces está haciendo lo contrario. Tiene que reinar la verdad, tiene que reinar la justicia, aunque tenga que haber alguna diferencia. Un pacificador tampoco es el que busca problemas y al final de todo comete injusticia. Eso es otro problema. El pacificador nunca anda buscando los problemas. Los evita. Aunque tenga que reinar la verdad y la justicia. Un pacificador nunca comete injusticia. Si en algún momento nosotros somos injustos al tomar alguna decisión y hacemos daño a los demás, nosotros no somos pacificadores. Un pacificador es el que promueve la reconciliación donde hay enojo y enemistad o injusticia. Promueve la reconciliación. Si usted se da cuenta de una situación que tiene a alguien o a algunas personas enojadas o enemistadas, o se está cometiendo una injusticia entre ellos por parte de una o por parte del otro lado, usted tiene que promover la reconciliación. Con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, usted puede acercarse y promover la reconciliación y hablar con ellos. No es bueno estar enemistado, no es bueno estar enojado. Se está cometiendo una injusticia y la palabra de Dios si hay algo que el Señor no tolera, es la injusticia. La Biblia afirma que Él ama la justicia. Y usted, con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, puede promover la reconciliación y puede hacer que las partes se reconcilien y lleguen a un acuerdo.
Un pacificador, dice, es un héroe al cual no le importa sufrir con tal que la verdad haga libre a otros. Si tú dices eso, te vas a meter en problemas. Pero si no lo digo, muchos van a ser dañados. Entonces, como yo soy un pacificador, un hijo de Dios, aunque yo me tenga que meter en problemas, yo no voy a dañar a otros más. Yo tengo que decir la verdad. Yo tengo que promover la paz, la tranquilidad. Pero mira, va tu pellejo ahí metido. Si tú hablas, te tienes que quedar callado. No. Si hay algo que aprendí en mi niñez es que tal culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Dice que hechor y consentidor tienen igual castigo. Entonces, si tú sabes de una situación que está dañando a muchas personas, tú tienes que decir la verdad, aunque a ti tarde o temprano a lo mejor salgas castigado o te dañes de alguna manera u otra. El Señor en su justicia no va a permitir que te suceda nada. Pero si lo haces, el Señor en su justicia te puede proteger porque está viendo que tú estás haciendo algo, estás promoviendo la paz, estás siendo justo, estás siendo como Él, un pacificador. Un pacificador no aborrece a los que aún permanecen en tinieblas y hacen atrocidades, porque sabe que el espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia. Un pacificador aborrece los hechos del impío, pero no a la persona, y ora por su conversión a Cristo y lo inspira con su testimonio. Jamás un pacificador va a llegar a aborrecer a las personas y a tratarlas mal y a denigrarlas solo porque están en pecado, solo porque están en las tinieblas, solo porque están haciendo atrocidades. Nosotros debemos de entender que muchas veces esas personas están atadas por el espíritu del enemigo, por el espíritu de Satanás que opera en los hijos de desobediencia. Por eso es que se nos enseña que no podemos odiar a las personas, podemos aborrecer las acciones de ellos, pero nuestro deber como pacificadores, como hijos de Dios, es orar, es interceder, es pedir por las almas que están esclavizadas por el pecado. Entonces no podemos ver cristianos, hijos de Dios, atacando a las personas por el pecado que viven. No podemos. Nuestro deber es orar por ellos, promover en ellos la oración, hablar con ellos, explicarles cuál es el error que están cometiendo, pero no atacarlos a ellos como personas. Hace poco miraba una imagen, no sé cuánto la han visto, donde Jesús está sentado y se le acerca una ovejita con todos los colores del arco iris. Ustedes saben a quiénes han agarrado ese símbolo. Y Jesús le dice, no, dice hacia arriba, la oveja perdida, pero la ovejita dice, no estaba perdida, es que no me dejaban entrar. Y se ve donde Jesús la está tocando, así en su cabecita la ovejita, y conforme él la está tocando, le va saliendo toda la pintura de los colores y se está volviendo blanca. Es lo que nos invita el Señor a hacer. No castigar a las personas, orar por las personas. No podemos aceptar el pecado, no lo debemos de hacer. Eso va contra nuestros principios, pero sí es nuestro deber como pacificadores, como hijos de Dios, orar, interceder por todos aquellos que están esclavizados por el pecado. Un pacificador es un siervo de Dios, no alguien como Giesi. ¿Se recuerdan de Giesi, el siervo del profeta Eliseo? Que aprovecha la gracia de Dios para su propio bienestar. Un pacificador siempre busca la gloria de Dios. Siempre nuestro motivo principal al ser pacificadores es que la gloria de Dios sea para Él, nada más. Oh, qué bonito cómo habla el hermano, es que él anda ahí ayudando a las personas y un aplauso. No, nuestro deber al ayudar a los demás, al promover la paz, a promover la
la comunicación, el entendimiento, la tolerancia entre las personas es que el nombre de Dios y no el nuestro sea glorificado. Porque cuando nosotros comencemos a buscar gloria es cuando vamos a comenzar a derrumbarnos, porque la honra y la gloria solo le pertenece al Señor. Debemos de tener cuidado. ¿Por qué los pacificadores son llamados hijos de Dios? Porque Dios es Dios de paz. Filipenses 4:9. Nuestro Dios es un Dios de paz. Y si nosotros somos pacificadores, somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos llamados de Dios? Porque nuestro Dios. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Porque nuestro Dios es un Dios de paz. Filipenses 4:9 dice su palabra: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Palabras del apóstol Pablo a los cristianos en Filipo, de los filipenses. Dice: todo lo que ustedes han aprendido, han recibido, han oído y han visto en mí, eso hagan. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ustedes saben que Pablo fue un gran testimonio de un hombre que amaba y servía a Dios. Y si nosotros amamos y servimos a Dios, dice que el Dios de paz va a estar con nosotros. Hebreos 13:20, la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice su palabra: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Estos son versículos que nos están enseñando que nuestro Dios es un Dios de paz, no un Dios de guerra, no un Dios de división, no un Dios de pleito o de contienda. Según de Timoteo 1:2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Según de Tesalonicenses 3:16, no pueden haber cristianos que anden en pleito, que anden en contienda, que anden en chismes, que promuevan la división. No, porque nuestro Dios, el Dios a quien servimos, es un Dios de paz. 3:16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Si somos hijos de Dios, seamos hijos de paz. Seamos pacificadores, dejando que la naturaleza de Dios fluya en nosotros. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro Dios? Él es un Dios de paz. Entonces su naturaleza, siendo un Dios de paz, debe de fluir en nosotros. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros? Somos hijos de paz, somos pacificadores. Debemos de ser pacificadores. Oigan bien, los pacificadores son los que se han reconciliado con Dios, han hecho la paz con Él mediante de la cruz y ahora se esfuerzan mediante su vida y testimonio para guiar a los demás, incluso a sus enemigos, a estar en paz con Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Ser pacificadores, promover la paz, guiar a otros a estar en paz con Dios. Cuando usted viene y predica y le dice a alguien busca de Dios, usted lo está guiando a Dios y usted está promoviendo la paz en esa persona. Nunca podemos buscar la paz si no tenemos a Dios en nuestras vidas. Nunca lo podemos hacer. ¿Cómo viven los pacificadores? Oiga, ser pacificador no solamente es un título, es una característica de
que se recibe gracias a la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida interior. No son declaraciones teológicas que nosotros podamos aprender o pronunciar, sino son características que emanan de nuestra vida y se hacen evidentes cada día que caminamos con Dios. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, cuando nosotros queremos ser como Él, un Dios de paz, hijos de paz, entonces nosotros fácilmente vamos a ser pacificadores. ¿Y cuál va a ser la recompensa para nosotros? Seremos llamados hijos de Dios. Y yo creo que sí, porque cuando usted se encuentra con un cristiano que es pleitista, que es contencioso, que le gusta meterse en problemas y meter a otro en problemas, usted, ¿qué es lo primero que piensa? Ese no es hijo de Dios, ese es hijo del diablo. Pero cuando usted se encuentra con un cristiano que promueve la unidad, que evita los problemas, que más bien lo invita a orar, vamos a predicar, cantemos juntos, quiere cantar esta alabanza conmigo, acompáñeme. Ese es como lo catalogamos. Ese es un hijo de Dios, decimos, es un siervo de Dios. Entonces, vivamos la vida que el Señor nos demanda. Seamos como Él, hijos de paz, hijos de un Dios de paz. Vamos a ser pacificadores y vamos a poder ser llamados hijos de Dios y no hijos del diablo. Yo quiero ser llamada hija de Dios y el deseo de usted y de mi vida es ser llamados hijos de Dios. A los que le conocieron, a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No tiene un título cualquiera, tiene un gran título, un gran nombre, ser llamados hijos de Dios. Hagamos méritos para ser llamados hijos de Dios. No avergoncemos a nuestro Padre Celestial. No pongamos en poco el sacrificio que Él ha hecho. Las bendiciones que Él quiere darnos, no las menospreciemos con nuestras actitudes. Promovamos la paz, seamos pacificadores. Ayudemos a otros a llegar a Jesús. Ayudemos a otros a estar en paz con Dios. Y seremos llamados hijos de Dios. Dios me los bendiga. Mañana concluimos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La última bienaventuranza que va sumada a la parte última donde dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Démosle gracias al Señor por su palabra, que siempre nos exhorta a ser cada día mejores, que siempre nos exhorta a buscar más de Él y a parecernos más a Él. Amén. Puede irla leyendo, puede irla estudiando. Mañana concluimos si Dios lo permite. Dios les bendiga.